Voy del otro lado. A ver, puede ser. Chicos, hablo bajito porque esto acopla. Presten un ratito de atención porque vamos a tratar de organizar la cartografía que hay que presentar para el trabajo de el taller vertical. La actividad del taller vertical, acopla esto. Oh, a ver si me voy acá. La actividad del taller vertical es una actividad que vamos a realizar en conjunto con nivel 2. Vamos a hacer grupos. Ay, sienten el... es- Hola, hola. Uy, a ver, no, está acá amenazante. A ver, no, hola, hola. Mínimo, ponelo en mínimo. Hola, hola. Ahí está mejor. Ahí me parece que sí. A ver, quizá, sí, ahí está. Buenísimo. Bueno, les pido un poquito de paciencia, un poquito de silencio y un poquito de atención, porque estamos preparando el evento del año, que es el taller vertical. Chicos, les pido un poquito de atención, ¿sí? El taller vertical, este año, imagínense que no hacemos taller vertical desde 2019, así que, bueno, tenemos expectativas. En general, todos los estudiantes quedan bastante entusiasmados después del taller vertical. Esperamos que eso también suceda esta vez. Es un taller donde ustedes van a presentar ¿qué? ¿Saben ustedes qué van a presentar ustedes en el taller vertical? A ver, por este lado. ¿Qué van a ir? ¿Con qué van a ir al taller vertical? ¿Con todo lo mapeado? ¿Con, con la síntesis diagnóstica? ¿Sí? ¿No? ¿O qué más quieren llevar al taller vertical? ¿Alguien más sabe qué va a llevar al taller vertical? Los que están allá lejos, ¿por qué no vienen acá? Así podemos interactuar. Es un ratito cortito, después se van allá con sus compañeros, con Julia. Ay, se quedaron lejos. Bueno, lo que quiero es que ustedes, que podamos interactuar. Es algo cortito lo que les voy a presentar, pero requiere la atención de ustedes. No quiero que sea algo inútil, que sea una pérdida de tiempo en el taller. Quiero que sea algo que a ustedes les sea de provecho para el trabajo de taller de hoy. Entonces, lo que necesito es que dejen los celulares y dejen, digamos, pueden hablar con ustedes respecto de lo que estoy diciendo, preguntarme, interpelar, cuestionar lo que estamos planteando, un ratito de atención para que este trabajo que preparé sea de provecho para la clase de hoy. Ese es el sentido de cada clase, que les sirva a ustedes para trabajar en el día. Entonces tienen que hacer el esfuercito de prestar atención. Esto que ustedes ven acá, yo se los mostré cuando les presenté el trabajo práctico, ¿se acuerdan? Acá tenemos que llegar, tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer en el plan, en el trabajo práctico 2? ¿A qué llegamos? Vamos. ¿Van a hacer un diagnóstico en el trabajo práctico 2?
Vamos a hacer propuesta, muy bien. Vamos a hacer propuesta. Porque el diagnóstico ya lo hicimos, ¿no? Estamos ahora reformulando el diagnóstico, ¿no? Bueno, y esa propuesta tiene dos partes. ¿Se acuerdan que les expliqué en el trabajo práctico? Chan, qué silencio. Les dije, hay tres fases. Una de reformulación del problema. La segunda, muy bien, está leyendo el slide. Con eso yo me arreglo. La fase 2 es la generación de la propuesta de sector. ¿Y la fase 3 cuál es? Muy bien, tienen que generar un proyecto. Tengan claro esto, chicos. Vamos rumbo al cierre del año. Tienen que saber qué tienen por delante para organizarse en el tiempo y con la actividad. Y el taller vertical es un disparador de propuestas, ¿sí? Le hemos dedicado bastante tiempo a la reformulación problemática. Necesitamos que ustedes, bueno, ahora que quizás ya todos tienen o están próximos a la reformulación completa del árbol y de la problemática, puedan armar sus cartografías. Las propuestas se basan en el diagnóstico. Y esto que parece una frase trivial no lo es. No podrían venir propuestas trasladadas de otras propuestas de otras ciudades, salvo que tengan similitudes con el caso y con las problemáticas del caso. Por eso el diagnóstico requiere no solamente de identificar problemas, sino de dimensionarlos y de ponerlos en relación. Esto que yo les estoy mostrando acá es para recordarles que la cartografía problemática, al igual que el árbol de problemas y que el problema que ustedes están sintetizando en sus mentes, los grupos de trabajo, tienen que recorrer la secuencia conceptual del territorio. Es decir, no pueden ser temas solamente sociales, ni solamente ambientales, ni solamente políticos, ni solamente históricos, ni solamente contextuales del territorio. Tienen que ser problemas que estén pensados desde la múltiple perspectiva del territorio, que tengan sus explicaciones sociales, económicas, ambientales, políticas, porque las propuestas que hagan tienen que darles respuestas completas. Y traje este ejemplo de cartografía síntesis problemática, traje una serie de ejemplos de las entregas que hemos tenido este año y otros años para poder señalar lo que se requiere, ¿no? A dónde tenemos que apuntar. Esta cartografía síntesis parte de tener a estas 4 cartografías síntesis temáticas, cosa que es positivo, que ustedes tienen movilidad, centralidades y crecimiento. En este caso también estaban actores sociales. Y entonces, cuando uno tiene las 4 cartografías sintéticas que están trabajadas, que están sintetizadas, que se trabajaron con el docente, podemos elegir qué vamos a mostrar. Siempre vamos a elegir, ¿se acuerdan la clase de cartografías que yo les di? Tiene que haber una información de base. No puedo presentar en un plano síntesis las manzanas en blanco. No tengo que presentar las manzanas en blanco. Tengo que elegir una información de base que en este caso tiene un grisado, no sé si el grisado ayuda mucho, pero sí, porque es un grisado sobre toda la base de manzanas, pero tiene la superficie construida, ¿lo ven? Esa es la información de partida que tiene. Hay de estas otras cartografías del costado que son parciales, hay otra información de base, por ejemplo, la densidad de población. La densidad de población es una variable muy potente para tener de base en un plano síntesis. No puedo tener las cartografías en blanco, tengo que elegir la información. En general, lo que sucede con los planos síntesis problemáticos es que lo que se elige de información base tiene que ver con alguna clasificación que arman ustedes respecto de cómo son esas manzanas, cómo es ese tejido urbano, ¿no? Áreas más una combinatoria, ¿no? De lo que está consolidado,
de las manzanas que están en riesgo hídrico, de las manzanas que tienen carencias de infraestructura. Bueno, eso es una construcción problemática de base de la cartografía que tiene que aparecer. Luego, los grandes atractores, ¿no? La cuestión comercial, las vialidades. Esto es como una representación que tiene sus referencias, pero que si lo miramos, no sé si somos capaces de ver los problemas que hay acá. ¿Ustedes son capaces de decir cuáles son los problemas que tiene en base a esta cartografía? Y digo, no es para criticar la cartografía, es para que ustedes se pongan en el lugar del que lee los problemas en un plano síntesis. ¿Saben de qué área se trata? Allá está identificado. Esto es la zona de Gambier, ¿no? ¿Lo ven? Acá está el predio de los talleres de Gambier. De un lado están los hornos. Del otro lado, bueno, una parte es los hornos, pero es más del lado de San Carlos. Hay una interrupción de la trama urbana por efecto de los talleres, ¿no? Hay una vialidad 147, perdón, 137, que es muy comercial, por ahí se desdibuja un poco, ¿no? Hay distintos colores de las superficies de manzanas que representan distintas situaciones, ¿no? Entonces tenemos la información superficial, la lineal y la puntual aparecen, pero cuesta un poco identificar cuáles son esos problemas. Entonces traje esta otra cartografía que se los dejo como un desafío para la jornada de trabajo de hoy. Esta cartografía de conflictos y potencialidades se ve un poco más lavada, ¿no? Porque tenemos los espacios verdes, quizá no tienen, estos espacios verdes son distintos entre sí. Conocemos estas zonas, sabemos que son distintos entre sí, deberían tener un rango de colores verde asignado acorde a su funcionalidad, a sus cualidades, a su rol en el barrio. No debería ser todos verdes como si todo fuera igual. Y tiene una distinción en los colores de las manzanas, ¿no? Tiene las vialidades jerarquizadas, pero no aparece problematizado acá. Sin embargo, tienen como un listado en el entorno de los conflictos en rojo y las potencialidades en azul. Esto es muy potente. Esta información, esta construcción problemática de por qué dicen que el suelo vacante es una potencialidad, es una idea que ustedes tienen que construir grupalmente. Porque en verdad el suelo vacante es suelo en engorde. Y el suelo en engorde hace crecer el valor del suelo, genera barreras urbanas e impedimento de la continuidad de la ciudad. Entonces, que haya suelo vacante, sobre todo si ese suelo vacante está en áreas que tienen todas las infraestructuras sanitarias y energéticas, es un conflicto, pero también es una oportunidad, porque el suelo vacante es la posibilidad de crecer, de generar espacios verdes. Digo, esto ustedes tienen que poder discutirlo en el grupo, con nosotros, con los docentes, para ir definiendo dentro de su listado que sale de su árbol de problemas y de la construcción que vienen haciendo en el taller, por qué cada uno de estos problemas y potencialidades son problema y o son potencialidad. Y digo y o porque acá se ve claramente que la cuenca del arroyo está planteada como conflicto y está planteada como potencialidad, ¿no? Entonces, acá hay cuestiones que ustedes van a tener que poder discutir para explicar en el taller vertical cuáles son los principales problemas que tiene el barrio y cuáles son las potencialidades que tiene. Y tienen que tenerlo claro como grupo, entonces tienen que poder redactar, escribir, sacar la ambigüedad, ¿no? Desarmar las ideas generales y darles especificidad en el caso de estudio. ¿Por qué en el barrio aeropuerto
el aeropuerto o el presunto aeropuerto es una barrera y entonces es un conflicto. ¿Por qué la circunvalación es una barrera? Es una barrera, ¿es algo malo? ¿Es bueno? ¿Es un organizador? Bueno, la idea de la síntesis cartográfica es que aparezca problematizada, digamos, todas las partes clave que tienen que ver con la trama de manzanas, el espacio verde, las vialidades y las centralidades o su ausencia. Entonces es importante que construyan maneras de representar, por ejemplo, las vialidades que consideran que son conflictivas, problemáticas o potenciales para representarlas como tal. Y además de mencionarlas como un problema, explicar por qué son un problema, cuáles son los déficits que tienen, cómo deberían ser. Discutan entre ustedes para poder hacer una representación de cómo son los distintos sectores de amanzanamientos que ustedes ven distintos, los que están en riesgo de inundación, los que tienen problemas de escasez de circulación en cuanto a las vialidades, para poder explicar con detalle. Digamos, lo que falta, lo que veo como digamos, una deuda de cara a la cartografía que va a ir al taller vertical, es que hay cosas que están planteadas de una manera muy general, como que no han hecho foco en ese problema, como que no se han preguntado por qué esto es un problema, o que se lo han preguntado y se lo han respondido rápidamente, y quizá hay más elementos. Entonces es importante que ustedes puedan representar las vialidades que están, también las que están proyectadas, ¿no? Los proyectos que están en vigencia y que van a atravesar o afectar el territorio, porque hacen parte de poder entender ese territorio como un problema y como una oportunidad. También es importante que puedan representar de lo que tiene que ver con los usos del suelo, los usos no residenciales, que son aquellos, ¿no?, que concentran las actividades de las personas, que son los principales atractores, que son los que le dan la vitalidad a los barrios, y que en nuestro sector en general tenemos déficit, que aparezcan y que sean dimensionados. Las escuelas con sus matrículas, el espacio público con su nivel de atracción, digamos, ese tipo, lo que hay en el sector en cada uno de los barrios, sea poco o mucho, tiene que estar adecuadamente dimensionado y problematizado y puesto en valor lo que es una potencialidad. Cuando representamos con íconos las problemáticas, tenemos que poder construir referencias que lo expliquen, que le pongan un nombre a ese problema y que después armen el párrafo explicativo del que les hablaba al principio, ¿no? Como por ejemplo, estos nodos problemáticos, ahí aparece un camión, un auto, un colectivo y una estrellita que me hace pensar que hay problemas de cruce de peatones, ¿no? Y ahí está la universidad y hay teatros y hay, bueno, hay íconos de usos, que no está mal, pero después aparecen estas flechitas, ¿no? Semáforo, digamos, hay que buscar una manera de ponerle nombre a los problemas y explicarlos, como al principio en la cartografía que les mostré, que tenía el listado de conflictos y potencialidades y se explicaba en el caso específico. Porque no sé si esta estrellita que está acá y allá y allá y allá están hablando del mismo tipo de problemas. Asegúrense eso, que están hablando de los mismos tipos de problemas cada vez que ponen una estrellita de esas características. ¿Qué significa estas ondas amarillas con una flecha? Tiene que estar explicitado. Y ustedes lo tienen que llegar a sintetizar y a entender. Tienen que ir al taller vertical con claridad y con síntesis. Esta cartografía síntesis problemática muestra como dos grandes tipos de manzana y el predio 6 de agosto tal cual era en 2013.
ahora ya es distinto, y muestran estas manzanas violetas que son o eran usos de galpones, que generaban como la posibilidad de fragmentar, como que dividía todo este territorio en torno al 6 de agosto entre el Villa Argüello consolidado y el Villa Argüello abandonado e inundable, ¿no? Las zonas, el dibujo de los bañados y la zona inundable, y algunos usos significativos, y la centralidad del centro cívico de Villa Argüello con la conflictividad de las vialidades. Bueno, todo esto tiene que aparecer no solamente con unas referencias, sino con un listado de problemas y oportunidades explicado. Este es otro sector, será, no me acuerdo, pero creo que es Villa Catela, ¿puede ser? Donde lo que se muestra también es las manzanas distinguidas por los niveles de densidad y consolidación, y las áreas que tienen problemas de bañados y de inundación, de contaminación, y eh, todo lo que tiene que ver con el impacto de la vialidad y del uso del transporte automotor, con un nodo conflictivo acá, bueno, y la conexión con el casco. Entonces aparecen fotitos de los problemas y una explicación donde se focalizan esos temas, bueno, y sus referencias con la representación. O este otro de Punta Lara, donde se ve también el comienzo de la zona rural, la plaza diseñada, que es un basural o era un basural, la distinción de las manzanas de acuerdo al nivel de consolidación y ocupación, y las que estaban vacías, esto es viejo, el centro cívico como un potencial, digamos, que no estaba del todo aprovechado, las vialidades, el tren, la forma de administración de la playa, la pública, la cedida en préstamo precario y la playa privada, el conflicto con la inundación, las zonas de bañados, el límite artificial del tren y los desbordes del arroyo, el arroyo Miguelín, ¿no? Va mostrando lo que hace falta, de hecho estos trabajos lo tienen, pero que es necesario, como uno representa, después listar los conflictos y las potencialidades y explicarlos. Si se fijan, habla de zonas segregadas. La segregación residencial es un concepto que está dentro de la literatura que nosotros vemos. Entonces hay que explicitarlo. Si está en el árbol de problemas como el problema principal, la segregación, que lo vi en muchos trabajos, hay que explicar qué es la segregación y qué significa esa segregación. Es muy general. Estos globitos de segregación puestos así no terminan de explicar. ¿Qué harían ustedes para resolver este problema tal cual está planteado acá? ¿Cómo lo resolvemos? O sea, requiere tener una formulación que dé pie para la solución, ¿no? Entonces, lo que sí hace falta acá es tener una información de base en las parcelas. Si el tema es la segregación, quizá puede ser, es difícil, ¿no? Porque la segregación socioeconómica requiere poder representar niveles socioeconómicos de la población. Bueno, tenemos cartografía de nivel socioeconómico, socioprofesional en las clases teóricas que han tenido. Pueden tomar ese de base si quieren, para poder mostrar los diferentes niveles socioeconómicos cómo quedan segregados en el territorio que están analizando. Después, estructura vial principal y potenciales vías de circulación. Está como mezclado, ¿no? O sea, hay vías principales, pero después continúan como potenciales vías, pero son vías existentes. Entonces hay que explicar, hay que ordenar y explicar qué es lo existente y qué es lo problematizado. Pueden hacer una cartografía
de la estructura urbana y después identificar conflictos y potencialidades encima con otro color, también lo pueden hacer. Pero tiene que ser claro. Después la iconografía, zonas viales inseguras, habría que ver si son semejantes, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo lo resolvemos? Si esto es una zona vial insegura, le falta asfalto, le falta dimensión a las calles, le falta segregación para la bicicleta, le falta segregación para el colectivo. ¿Cuál es el déficit que tienen estas zonas viales inseguras? Le falta semáforo. ¿Cómo hago para proponer yo con un plano que me muestra los problemas de esta manera? Terrenos ociosos. Esto también lo tienen que explicar. ¿Por qué son ociosos? ¿Qué significa que sean ociosos? ¿Cómo los están viendo? Espacio público en mal estado. Construcción de zonas en zonas de bañado. Por ejemplo, ustedes dicen construcción de zonas de bañado. En realidad hay que mapear en los barrios completos todas las manzanas que están a los bordes de los arroyos, porque ustedes tienen que tener en claro cuáles son las manzanas que se inundan cuando desbordan los arroyos, para poder dimensionar de cuántas casas, de cuántas familias estamos hablando y poder generar una propuesta. O sea, esto va en el sentido de precisar, de hacer precisión sobre los problemas que se plantean. Y después acá dice concentración de actividades, que aparece acá y aparece allá. Hay que explicarlo. No alcanza. Tiene que ser la puerta de la propuesta, el planteo problemático. ¿Se entiende? El que está en la cartografía. Si ustedes dicen concentración de actividades, yo digo, bueno, que se podría completar como una centralidad. Bueno, se lo tienen que preguntar, porque por ahí no es un buen lugar, porque no tiene vialidades, no tiene espacio. Entonces, habría que ver si hay que descomprimir o si hay que promover esa diversidad a lo largo de corredores. Entonces, tienen que poder, digamos, no mezclar un plano propositivo con un plano de diagnóstico, pero pensarlo para que después se convierta en una propuesta. Si tiene que haber la información necesaria para que puedan saber cómo resolverlo. Acá hay otra cartografía donde se hace un listado que están, digamos, algunas cosas están explicadas y otras no, y aparece la representación con números. Es una manera, no está mal representar las problemáticas, los conflictos y las potencialidades con números. Lo que es necesario es lo que les decía recién, que esté planteado como para que se pueda intervenir. Entonces, acá dicen, por ejemplo, asentamientos al borde del arroyo, que es el 10. A ver, ¿a dónde está el 10? Ahí, están pintados, entiendo que están pintados de marrón. Podríamos elegir un color para toda la gente que vive al borde del arroyo y hacer una gama de colores para lo que son asentamientos y los que no, porque a lo largo de la zona este hay viviendas que no son asentamientos y que están en riesgo de inundación porque están al borde de un arroyo o están en la margen de inundación de los arroyos, tanto el Pescado como el otro que es el Maldonado. Por ejemplo, no los voy a mencionar todos, les doy ejemplos para que ustedes puedan entender lo que hace falta, ¿no? 13, congestión vehicular mixta. 13, 13, 13. No lo veo. ¿Dónde están los autores? Ah, ahí está. Congestión, hay un cuadradito. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué significará? Tenemos que, porque digo, yo veo congestión vehicular mixta y me imagino que dibujaron un corredor en rojo, no una manzana. Porque digo, bueno, si hay congestión vehicular mixta, tengo que segregar en ese carril, tengo que dejar un carril exclusivo para colectivos, para bicis y dejar que el auto circule por el resto de la calle. Quizá ensanchar la calle es la propuesta y segregar a los colectivos y a las bicis. Pero si tengo eso planteado en un cuadradito, hace falta que ustedes lo mastiquen un poco más. Bueno,
no me voy a detener en todos, pero es necesario que ustedes lo revisen. Por ejemplo, si nosotros vamos al taller vertical con un plano que está lleno de este tipo de representación, que incluso, digamos, tiene fotografías, ¿no? Tiene sus referencias, pero como que falta, vamos, hay como un gris de base que no sé qué es lo que intenta aportar, y hay como una normalización, ¿no? De tipo de representación que le quita contundencia. Por ejemplo, este triangulito con el signo de admiración que aparece en muchas cartografías, no en esta solamente, sino en muchas, ¿no? Porque está representando un área bastante grande. ¿Qué significa? Digo, tienen que poder ponerle nombre a los problemas. Está bueno ponerle iconos, pero también ponerle nombres y explicar de qué se tratan. Digamos, me costaría mucho pensar una propuesta en base a esta cartografía. Y está llena de información. Es una cartografía construida en base a mucha información que está representada. O sea, no hay un déficit de trabajo. Lo que falta es llevarla a una cartografía problemática orientada a lo propositivo. Acá hay una cartografía, ven donde dice manzanas consolidadas, que aparecen los grupos de manzanas violetas. Que hay que explicar a qué se refieren con manzanas consolidadas, porque pareciera como que son pedacitos discontinuos de ciudad y el resto no hubiera nada en cómo está representado. Después está en rosa el signo pesos, que significa casas quintas, barrios cerrados, supongo. No estoy segura que signifique eso. Em, Terrenos vacantes para el ensanche, plazas, espacios públicos. O sea, hay como una combinación de cosas. Aparece necesidad de más espacio y equipamiento para el atractor principal, la feria. Digamos, están muy bien muchas de las cosas que tiene esta cartografía. Hace falta tener una mirada global del barrio, no fragmentaria, donde ustedes puedan decir, bueno, estas manzanas las pintamos de violeta porque están más consolidadas. ¿Por qué? Porque tienen las viviendas en mejor estado, tienen servicios energéticos y sanitarios, tienen cordón cuneta, tienen recolección de residuos, y estos otros que están en un violeta más claro, tienen muchos lotes vacantes, les falta consolidación, las calles son de tierra, lo que fuera, pero tienen que tener una mirada general, porque si no es como que en el barrio están mirando algunos y los otros no los miran. Entonces, al no tener esa información, es difícil tomar una decisión de intervenir el barrio. Más allá de los intereses particulares, ustedes tienen que hacer una intervención en la totalidad del barrio. Esta es otra cartografía donde aparece estos triangulitos con signos de admiración desparramados por todo el territorio, que acá significan carencias de servicios públicos. El concepto de servicio público es muy amplio. Estamos hablando de redes sanitarias, de redes energéticas, de recolección de residuos, de vialidades asfaltadas, de transporte público. O sea, la gama de políticas públicas es grande, ¿no? Entonces, faltan hospitales, faltan salitas, faltan escuelas. ¿Cuál es la política pública que está faltando? Acá lo que falta es precisión para ver qué hacemos. Porque si no, ¿cuál va a ser la propuesta? Llevar la política pública a todo el barrio. Eso no los desafía como propuesta. Van a hacer un listado. Y en realidad hay cosas que hay y otras que no hay. Después acá dice, hay como un círculo, ¿no? Que no es representativo, que es simbólico, no es representativo tampoco de alguna problemática específica, o por lo menos, no sé, no lo veo yo. Dice congestión vial constante en las espirales que están dibujadas. Bueno, tenemos un conflicto en la avenida 7 y la cantidad de gente que circula por ahí, ¿no?
porque es la única vialidad que va hasta Sicardi. Entonces, hay que plantear los problemas y explicarlos. Y ese círculo yo no sé qué está representando, ni esta línea violeta, esta L violeta, que es como, no sé, el predio del aeropuerto. Canteras, zona de riesgo. ¿Por qué la cantera es una zona de riesgo? Hay que explicarlo para poder generar una propuesta. Vieron que hay muchas canteras que se están reconvirtiendo en grandes espacios públicos. Bueno, si yo tengo problemas de espacio público y tengo canteras, pero las dibujo como un fueguito, no las represento en su problemática, por ahí me estoy perdiendo la oportunidad de explicar por qué son un problema y cómo se pueden convertir, cómo son una potencialidad y se pueden convertir en una propuesta para el barrio. Creo que este es uno de los últimos. Acá aparece esta simbología clásica de barrera, pero yo no diría que esta barrera es igual que esta. Tenemos que explicar a qué se debe. Y lo que aparece más destacado tiene que ver con la expansión de los asentamientos, ¿no? ¿Qué propondrían de solución para una síntesis problemática así? Que tiene como destacado el tema de la expansión de los asentamientos. Hace falta explicitar, como dije, cada uno de estos problemas y las potencialidades que estén involucradas. Esta cartografía, que es de ambiente, no es la síntesis, quería mostrárselas porque toma, ¿no? Como los elementos que tienen que ver con inundaciones, con viviendas con desaguas a pozo ciego, que ya explicamos por qué eso es un problema, con las densidades, ¿no? Y después arma su cartografía ambiental, con una base toda grisada que tampoco se sabe por qué la grisa de esa manera, cuál sería el criterio. Tiene que haber un sentido, que no tiene que ser solamente de impacto visual, sino un sentido comunicacional, de información, que como dije puede ser el espacio, puede tener que ver con la población o con el espacio construido o incluso con la normativa. Y aparecen estas zonas rojas, así, pintadas de rojo, que dice que son viviendas con problemas ambientales. Me parece que está bueno identificar las viviendas con problemas ambientales, pero hay que definir qué problemas ambientales tienen. ¿Se inundan? ¿No tienen recolección de residuos? ¿No tienen redes sanitarias y energéticas y consumen agua contaminada? ¿Cuáles son los problemas ambientales que tienen? Entonces, ahí vamos a tener distinciones también. Y esta es la cartografía de conflictos y potencialidades de este mismo trabajo, donde también se explican, esto me parece como muy positivo, pero falta la intencionalidad de la información base. Sigue estando todo grisado, quizá para que no quede blanco, pero se pierde, digamos, la información. Hay como una multiplicidad de, de globitos, de iconografía. Cuesta leer los problemas y las potencialidades en una cartografía de estas características y tienen mucho trabajo hecho. Entonces, ¿cuáles son las vialidades conflictivas? Digo, ustedes no pueden poner vialidades que se imaginan que debería haber, porque esa es la instancia de propuesta, pero sí pueden plantear que la Avenida 7 es una vialidad conflictiva porque se va achicando y porque va rumbo hasta Sicardi, pasa mucha gente y está permanentemente congestionada. Pueden plantear áreas que no tienen vialidades suficientes, ¿sí? Tienen que plantearlo en clave de problema y en clave de cómo resolver, cómo dar solución. Y acá, esta es una síntesis problemática de Sicardi, ¿no? Más allá de que esta cartografía, digamos, está representando habitantes más o menos por hectárea, ¿no? Es una forma de densidad, personas por manzana, en realidad. Paradas de micro, la situación, el arroyo y el desborde del arroyo, estas líneas que dice posibilidad de expansión
¿Qué significa esta posibilidad de expansión? ¿Lo están viendo como algo positivo o negativo? Porque ustedes acá están valorando, entonces no pueden describir, bueno, se puede expandir para acá. Tienen que tener posición. A esta altura de la discusión, ustedes tienen que decir, me parece que está bueno que se expanda, o me parece un desastre que se siga expandiendo. No sé, eso tiene que aparecer. Y una cuestión que me parece que es importante problematizar es la estructura urbana de todas estas localidades, que no tienen jerarquía, ¿no? Sicardi está lleno de comercios en la 659, es una calle común, chiquitita, problemática, donde va a ser muy difícil que ustedes puedan armar una propuesta, que no tienen espacio. Eso es un problemón. Lo hablamos varias veces cuando presentamos el caso y no lo veo, no aparece como problema. O sea, tienen que tener, por eso digo que, por un lado, tienen que tener la mirada propositiva de cómo resolver los problemas de los barrios y por otro lado, tienen que cartografiar ahora lo que tiene que ver con la problematización. Tienen que poder problematizar, tienen que poder representar esos temas y argumentar por qué son problemáticos. Acá hay una cartografía de barrio aeropuerto que sintetiza crecimiento y desarrollo sin planificación en un contexto donde el acceder a una vivienda es cada vez más complicado. Y aparece esta cartografía problemática que tiene mucha información de conflictos y de potencialidades. Quizá una estrategia para representarlos es asignar un color a los, esto lo hemos hecho muchos años, un color a los conflictos y un color distinto a las potencialidades, es decir, hacer como el binomio. En la tradición del planeamiento físico, las potencialidades son amarillas y los conflictos son violetas. Podría ser. Para poder mostrar y representar, dice, nuevos loteos. Nuevos loteos se presenta como potencialidad. Pero también acá está pintado de rojo. O sea, no es claro. Necesitamos encontrar un modo de sintetizar para que sea claro para la propuesta. Y está llena de información y de trabajo. Necesitamos más precisión de a dónde ven los problemas. O sea, pregúntense ustedes en su cartografía, ¿cuáles son los problemas? Salgan de la descripción. Plántense en un lugar valorando, posicionándose respecto de qué es un problema y qué no. Me interesa mostrarles este árbol de problemas porque porque es un árbol de problemas que está situado en el barrio y eso está buenísimo. Y el problema es cuando los diagnósticos se pueden aplicar a cualquier ciudad de la Argentina o a cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Eso es un problema. Cuando logren situarlo con noticias locales, con situaciones puntuales de cuánta densidad, de cuánta gente se inunda, cuando logren agarrar el problema local del barrio y su cartografía sea intransferible, entonces estará listo para la propuesta. Y cuando vamos a esto, esta es la cartografía de ese árbol de problemas que veíamos recién, muy interesante el árbol. Vemos estas, por ejemplo, allá en conflictos, áreas desprovistas de focos atractores, educación, salud, comercios, espacios culturales. Estos globos son como muy globos, son como representativos, no parecen como que están hablando de este sector, ¿no? De entre esta manzana y esta manzana. Entonces, está muy buena la idea de mostrar esto, esas carencias, pero si ustedes saben cuáles son los sectores de manzana que tienen esas carencias, pinten de color las manzanas esas, a donde falta. ¿Se entiende? Para que no quede impreciso, para que a ustedes les sirva para la propuesta. Dice vías de circulación de vinculación entre áreas del barrio y a su vez de Villa Elvira con otros barrios. Habría que explicar un poco cada uno de estos temas. Los basurales de verde con las áreas desprovistas de instalación local y agua. Es como que también, digamos, la elección de los colores genera un poco de confusión quizá.
tienen que procurar armar un plano base de estructura urbana, donde el verde sea verde, el tejido residencial sea en gamas de amarillo y ustedes tengan unos colores asignados para conflictos y potencialidades que se puedan distinguir. Por ejemplo, ustedes acá muestran proximidad al casco urbano, ¿no? En toda esta trama. ¿Y eso qué significa? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Les parece qué? ¿Qué significa en un planteo propositivo, diagnóstico, que eso sea próximo al casco? Porque además ahí adentro hay manzanas de distintos colores que no están referenciadas abajo. Entonces hay confusión, hay superposición de prácticas cartográficas que generan confusión y que distorsionan los problemas. De Parques Icardi, Desarrollo y Crecimiento Urbano sin Planificación, está bueno que no lo plantean tan solito, que está la trama, el catastro debajo, aparecen las secuencias estas, la discontinuidad del tejido se ve representada, ¿no? Con el procrear ahí, después hay todo un sector grande que dice tejido urbano consolidado, hay que explicar qué significa, porque lo consolidado en Sicardi es distinto que lo consolidado en la proximidad del casco, donde veíamos recién. Y acá aparecen locales comerciales. No está problematizado acá el tema de esas vialidades chiquititas, a donde se concentran los comercios, ¿no? Es como que, ¿qué pueden hacer por Sicardi? ¿Qué problemas tiene Sicardi? Bueno, cuéntenlos, porque Sicardi tiene un enorme problema de no tener infraestructuras, redes sanitarias, ni energéticas. Tiene luz. Tiene un problema enorme con que las viviendas dependen de la energía eléctrica exclusivamente y con que tienen una alta densidad para tener pozos negros y pozos de agua. Eso tiene que aparecer. No hay cloacas y ni las va a haber nunca. Entonces, eso es un problema que hay que poder contar. Y este último, que dice estructura urbana en decadencia, es el nombre del principal problema, que requiere un poquito más de precisión, porque en decadencia suena como muy impreciso. Y cuando vemos la cartografía, también, digamos, como que le falta precisión, hay que enumerar los problemas, hay superposición de tramas, de colores, digamos, es muy llamativo, pero no tiene la síntesis necesaria para poder enumerar los problemas. Hay algunos que están representados con imágenes, hay unos conflictos y unas potencialidades, y hay una gama de colores y de texturas que genera dificultades para entender el problema que tienen. Acá, bueno, lo mismo, ¿no? La estructura urbana problematizada está muy en blanco, muy discontinua. Hay referencias, nos falta ponerle nombre a los problemas y explicarlos. Y la última, que plantea construcciones sobre superficies de riesgo de inundación. Entonces, bueno, lo azul es una mancha, ¿no? Habría que pintar las manzanas más que dibujarlas. O sea, dibujamos la mancha, pero pintamos las manzanas, le asignamos color a las manzanas para mostrar cuántas manzanas. Y con la densidad de población podemos estimar cuánta población está en una situación. Plazas descuidadas, calles y veredas en mal estado. Bueno, todo esto así, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Está bien representar calles y veredas como superficie? Habíamos hablado que las calles, las veredas son información lineal. Entonces, en un plano síntesis, la información superficial son las manzanas, son las áreas. La información lineal son los recorridos de transporte, son las vialidades. La información puntual son las centralidades, son los atractores, son los nodos de tránsito. ¿Se entiende? Esto es muy simple, son 3 elementos. Ahí tenemos que ser cuidadosos para que nos ayude, como representamos los problemas, a tener una buena síntesis. Tienen ahora 4 planes para analizar.
que sus docentes les van a asignar a cada uno de los miembros de cada grupo. Esos planes tienen que verlos y traer para la clase que viene una hojita A4 donde sinteticen las propuestas, lineamientos, programas, proyectos y cómo se vinculan con el área de estudio. Hay uno de los casos que es el caso de La Plata, donde hay propuestas concretas para el área este, para los barrios que ustedes tienen, y después los otros tienen otro tipo de similitudes que se pueden tomar. Cada uno tendrá que hacer un par, además de la síntesis de lo que se propone en cada uno de estos planes, cada alumno va a hacer una síntesis. Van a hacer un párrafo explicativo de, bueno, la reflexión, de qué aporta, qué les trae, qué les aporta para la etapa propositiva, porque el martes 30 vamos a tener el taller vertical, donde van a presentar su diagnóstico con sus cartografías reformuladas y van a generar propuestas junto con los estudiantes de Plan 2. Entonces tienen que estar preparados con un buen diagnóstico y un bagaje de propuestas para ir a ese taller vertical con ideas propositivas. Y bueno, hasta acá llegamos, así que me gustaría escucharlos si tienen preguntas en relación a las cartografías. ¿Paro de grabar? A ver. Ah, perdón, aquí.